Bienvenidos nuevamente y vamos a comenzar con la primera bibliografía, invitándoles a los presentes a que tomen sus notas personales, si tienen alguna duda, anotarla también y al final la retomamos, si es que hay que platicar sobre la misma, ¿vale? Pues bueno, vamos con la primera. Eh, Nos dejan de tarea USICAM de la bibliografía, la fase 3 y la fase 6, algunas páginas en específico. Vamos a comenzar a la inversa con la fase 6 y después retomamos la fase 3 de un libro sin recetas para la maestra y el maestro. Fase 6, recuerden que tenemos precisamente 6 fases y esta, aunque pertenezca a educación secundaria, es para educación básica. Todos estos libros que encontremos, un libro sin recetas, donde se retoma la misma información independientemente de las fases en las que nada más lo único que cambia a lo mejor son las páginas, pero la información en todas las fases es la misma. Se habla de evaluación formativa, se habla de calificación, de acreditación, de retroalimentación, se habla de el programa analítico, se habla de las metodologías, etcétera. Entonces, comenzamos a la inversa desde la fase 6 y el día de hoy retomamos lo que son notas para la experimentación de estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación formativa. Vamos a ver qué nos dice respecto a lo que es la evaluación formativa. Eh, Retomamos algunos conceptos y bueno, empezamos con este. La evaluación es parte de la práctica docente. Eh, es parte de la práctica docente porque nosotros como maestros, como maestras, estamos en un ejercicio creativo todos los días a través de nuestra planeación y en la planeación misma nosotros utilizamos o más bien vislumbramos lo que son nuestras estrategias de enseñanza y aprendizaje que vienen de la mano con las estrategias de evaluación. Por eso la evaluación es parte de la práctica docente. Es una actividad compleja que involucra a múltiples actores. Esta parte de que involucra a múltiples actores, pues es algo de lo nuevo que vemos, no en esta reforma desde 2017, que fue la que también enfatizó mucho la evaluación formativa. ¿Por qué? Porque la evaluación no es nada más parte del docente o no es responsabilidad del docente únicamente, sino involucra a otros actores como quien, pues, los mismos estudiantes, que a través de la guía del maestro hacemos procesos de metacognición, es decir, los ayudamos a autorregular su propio aprendizaje, ¿sí? Pero también hay otros actores, como son los mismos maestros. Nosotros en consejos técnicos, pues es lo que debemos de hablar, es lo que hemos dicho en las sesiones anteriores. Los maestros hablamos de qué? Pues de pedagogía. Y ahí es donde analizamos nuestra forma de interactuar con los estudiantes, con los padres, con los directivos, entre maestros. Por eso involucra a múltiples actores, estudiantes, nosotros como maestros, los mismos directivos, los padres de familia, etcétera. Bueno, también involucra dimensiones y momentos. ¿Por qué dimensiones? Porque la evaluación no la podemos solamente vislumbrar en un solo escenario, no sé, el aula nada más, ¿no? No, se vislumbra en distintos escenarios, que es el aula, la escuela y la comunidad, ¿sí? Son distintos escenarios. Y al decir comunidad, pues estamos hablando de que la evaluación, aparte de ser parte de la práctica docente, la evaluación debe ser situada. Por eso involucra dimensiones y también involucra momentos en el proceso escolar. Momentos hay tres momentos en específico, igual que cuando planeamos, igual que nuestra secuencia didáctica, igual que los proyectos, igual que un plan clase, que es inicio, el desarrollo y el cierre. Hay distintos momentos en los que nosotros evaluamos al inicio, durante y al cierre de nuestra clase, de nuestra secuencia, de nuestro proyecto, etc. ¿Sale? Entonces, es una actividad compleja que involucra más actores, no nada más al maestro, eh, otros escenarios durante un proceso, ¿sí? Es decir, nosotros no podemos basarnos la evaluación solamente en una calificación, ¿sí? Son viejas prácticas que como docentes a veces caíamos en ese juego
donde no nos fijábamos en el proceso. Hoy se le da otro enfoque a la misma evaluación, que es aprender del error, que ahorita más adelante platicamos de. Sí, por eso en el proceso es muy importante que nosotros vayamos monitoreando y dando seguimiento a las actividades, las estrategias que yo le enseño a mis alumnos para resolver algún problema, ¿sí? Y es precisamente es verificar durante todo el proceso, y no estoy hablando del ciclo escolar, es proceso escolar, en esos tres momentos, inicio, desarrollo y cierre, yo como docente pues debo de verificar que realmente lo que estamos haciendo pues es lo que, más bien la meta que nos fijamos, que vamos a aprender, pues realmente se está logrando. Y si no se está logrando, observar el motivo de por qué no se está logrando para poder hacer un ajuste razonable a lo que yo estoy haciendo. En un sentido amplio, Bauman, en 2005, establece el mundo tal como se vive hoy parece más un artefacto proyectado para olvidar que un lugar para el aprendizaje. Considera también que en la actualidad todo conocimiento envejece rápidamente, muta, cambia, se modifica o se tergiversa, se vuelve volátil y se configura bajo una lectura específica que se hace desde los intereses públicos o privados de cada persona. Es decir, la evaluación también ha evolucionado. Ahí tengo una anécdota en una escuela donde fui director algunos ayeres y llegó un padre de familia y me dice, oiga maestro, dígale a X maestra, pues que le cambie tantito, ¿no? Yo fui su alumno y ¿qué cree? Pues le dejó la misma tarea a mi hijo, que ahora ya era su alumno, le deja la misma tarea que a mí me dejó hace tantos años, ¿no? Precisamente la evaluación pues, también se va transformando, las prácticas, las estrategias, las metodologías. Estamos en un mundo dinámico, en un mundo global, que estamos pasando por muchos cambios y no se puede estar estática y hablar de evaluación precisamente, pues no nos vamos a poner como algo, más bien que ya cambió las formas de cómo evaluábamos, nada más hay que hacer memoria cuando fuimos estudiantes de primaria, de secundaria, de bachiller, de la misma normal o la universidad, cómo nos evaluaron, ¿no? Y caímos en un error, o cayeron en un error nuestros docentes en una calificación. Quizás para el momento histórico en el que vivíamos en ese entonces, pues era funcional, ¿no? Pero el momento histórico que estamos viviendo hoy requiere precisamente de diversificar estrategias de enseñanza y diversificar estrategias de evaluación para recabar en estos momentos que yo ya mencioné al inicio, ¿no? Involucrar a otros actores para aprender entre todos, ya dijimos estudiantes, entre maestros, con los mismos padres, con nuestras autoridades, en distintos escenarios y en distintos momentos, ¿sí? No puede estar estática esta parte. Bueno, vamos con otra parte a destacar, que es la evaluación formativa demanda cambios en una cultura escolar cuya organización se fundamenta en lo siguiente. Demanda lo siguiente, revalorar la figura del colectivo docente que potencie su práctica, reconociendo que no son ejecutores de un proyecto, sino constructores del mismo. Hoy, ustedes recordarán que estamos trabajando a través de proyectos y hay un momento en específico, sea cual sea la metodología basada por proyectos, en donde nosotros involucramos a los estudiantes y los hacemos partícipes de ese mismo proyecto. Por eso, esta parte la debemos de reconsiderar, ¿no? La figura del docente debemos de cambiar, no solamente ejecutar, sino construir a la par con mis estudiantes. El trabajo que hacemos en los proyectos es un trabajo colaborativo. Repito, hay una fase en específico en todas las metodologías donde yo me organizo con mis estudiantes. Es decir, a la par nosotros construimos ese mismo proyecto. Obvio, es la idea del maestro porque es el que está proponiendo estrategias, pero le está enseñando estrategias a sus alumnos. ¿Sí? Más allá de los contenidos nacionales, los PDA, está enseñando estrategias a los estudiantes para solucionar un problema. Por eso son constructores y no ejecutores. Hay un TikTok, no sé si tuve la oportunidad de ver, donde está un niño formado en la fila
y está el maestro en su escritorio y pasa uno y sellito y anota en su lista, ¿no? Pasa otro y sellito y anota en su lista. Y el que está hasta atrás dice, tanto esfuerzo, desvelo, compré mis materiales, investigué y todo para un sellito, ¿sí? Bueno, esas prácticas precisamente son las que debemos de evitar, sino lo que sí debemos hacer es construir con nuestros estudiantes, ayudarles a construir a nuestros estudiantes, porque son parte del mismo proyecto. Es más, en escuelas efectivas, que es una de las bibliografías que también se estudiaban, ahorita ya la quitaron de ahorita de UCICAM, de la bibliografía de UCICAM, pero este esta parte de escuelas efectivas menciona algo muy importante, ¿no? Cuando involucramos a las personas en algo, es más fácil que se identifiquen con ese algo. Sí, ponen un ejemplo de un reglamento. Nosotros cuando hacemos partícipes a los estudiantes en la construcción del el reglamento del salón o el reglamento de la misma escuela, es más fácil que obedezcan y sigan esas reglas porque ellos fueron partícipes a que nada más les digan, esto es lo que tienes que hacer. Si lo llevamos al plano didáctico, en las metodologías basadas en proyectos, precisamente involucramos a los estudiantes y los hacemos partes de, y ahí estamos creando algo que se llama identidad con eso que nosotros estamos proponiendo, ¿sale? Entonces el maestro deja de ser un solo ejecutor, ¿no? Ahí está el ejemplo que les dije, ahí está el chavo, se desveló y trabajo en equipo, los papás le compraron material, etcétera, para que el maestro nada más le ponga un sellito. Sí, nada más estamos ejecutando una acción y que no es lo mismo a que entre todos, porque la metodología basada en proyectos se trabaja en colaborativo, a que entre todos construyamos algo, ¿sale? También la organización se fundamenta en apropiarse de un sentido del codiseño, recordando que el codiseño es un plano que nosotros utilizamos en el programa analítico. ¿Y qué hacemos en el codiseño? Pues de manera regular estamos haciendo algunos ajustes, conociendo nuestra realidad, los problemas, y a partir de esos problemas proponiendo estrategias, proponiendo estrategias, y es lo mismo que estamos haciendo en la evaluación. La evaluación también debe tener ese sentido de codiseño, de que constantemente estamos ir modificando y también proponiendo algunas estrategias, adecuarlas a lo que ya existe, que es la currícula. Los planes y programas, nuestro programa sintético, eso ya existe y no lo podemos quitar, pero lo que vamos a hacer es darle un sentido de codiseño. Ahí entra la autonomía profesional de los docentes. Lo didáctico y lo evaluativo y situando, perdón, la enseñanza. Otro concepto a destacar es esta parte. Los aprendizajes deben de ser situados ¿a qué? A la realidad de los estudiantes, no situados a la realidad del maestro. Cada vez caemos en ese comodín, ¿no? Por ahorrar tiempo, pues caemos en el sellito, por ahorrar tiempo, al finalizar un periodo, nos vamos con los kilos de libretas a nuestras casas ni siquiera para revisar, porque la libreta es un instrumento de evaluación de proceso donde el maestro debería sentarse a leer lo que está escribiendo el alumno, el proceso que él plasmó en la libreta, debería de darle ese sentido de verificar ese proceso, ¿sí? Y no las viejas prácticas que hacemos, que es, pues nos llevamos con el kilo de libretas y nada más voy a contabilizar firmas, sellitos, que esté en orden, etcétera, cosas que no son de trascendencia, ¿sí? Por eso la evaluación también debe ser situada, ¿eh? Es decir, contextualizándola y flexibilizándola a una experiencia particular que rescate y trabaje la diversidad, la inclusión y la interculturalidad crítica, así como la igualdad de género desde el espacio concreto de la escuela. También se debe de continuar con el fomento de formas de aprender. Los maestros han aprendido a generar experiencia y proponen estrategias y técnicas para atender necesidades y barreras de los alumnos. Este ejercicio lo hacemos nosotros cuando platicamos con nuestros pares, con otros maestros, otras maestras en el consejo técnico, donde contrastamos información que nosotros vamos recabando, y en ese espacio llamado consejo técnico nosotros dialogamos precisamente esta parte. De igual manera, el ejercicio constante de una vigilancia epistemológica
para no caer en recetas de cocina, ¿sí? No hay una forma específica. Nosotros tenemos esa libertad de seleccionar nuestras estrategias de enseñanza y nuestras estrategias de evaluación. Cuando estaba en la función de director, pues cuando nos sentábamos a cotejar con los maestros, si había algún reprobado, pues era algo que yo les decía, eh, tú eres el que propone las estrategias, entonces si hay un reprobado, pues el reprobado eres tú, porque tú fuiste el que organizaste todas tus actividades, tus estrategias de enseñanza, tus estrategias para recabar información, tus estrategias de evaluación, y bueno, no hay receta de cocina, hay autonomía profesional, eso sí hay. Y requiere la adecuación, ajuste e innovación de los manuales y materiales educativos que las y los maestros consultan para el diseño, organización, planeación y ejecución de estrategias, técnicas, actividades y vías de una contextualización de su práctica educativa. Los materiales, los planes y programas, indicaciones, todo eso no lo vamos a dejar, no va a dejar de existir. ¿Qué sí podemos hacer? Es este ejercicio de contextualización de nuestra práctica educativa, donde nosotros tenemos la autonomía de organizar ese todo. Desde mi plan, desde la planeación, y la planeación ya contempla todo, porque ahí me siento yo a vislumbrar qué es lo que quiero hasta la ejecución, ¿no? Y cómo vamos a ir recabando información a través de instrumentos de evaluación para verificar que las actividades que proponemos pues van a llegar a un fin en específico. Bueno, la evaluación formativa, semblanza de la política educativa, nos voy a retomar algunas cuestiones, no todo. Hemos tenido muchas reformas, pero en específico en esta bibliografía resaltan la del 2006, 2009, 2011, 2017 y la actual, ¿no? Retoman la última, la 2017, la consolidación conceptual de la evaluación formativa, se retoma en el 2017, lo enfatizan más, y este enfoque formativo de evaluación se desarrolló con mayor sistematización desde una mirada pragmática y eficientista, promoviendo en todo momento la participación de los docentes y los alumnos. Ahí ya incorporaron estos dos actores, ¿no? Docentes y alumnos. Hoy contrastan esta parte y mejor dicho, involucramos a otros actores, no nada más los docentes, no nada más los alumnos, sino también con mis pares, con mis directivos, los mismos padres de familia, los estudiantes, como actores principales del proceso. En el 2017, esto no quiere decir que esto estuviera mal, estaba bien, sí, estaba bien, nada más se retoman algunas cuestiones. También incluyó a las autoridades, padres de familia, tutores, pues se consideran corresponsables del proceso evaluativo. Por esta razón, la transformación curricular que se realiza actualmente, la evaluación formativa perdura y se distancia de las propuestas anteriores al considerar que es acorde con el conjunto de principios y orientaciones del nuevo plan de estudios. Desde esta perspectiva, la nueva escuela mexicana refiere a la forma de mirar a la niña, niño o adolescente en actividades de interacción social, lo que decía hace un rato. Esta parte de interacción social a través de las metodologías basadas en proyectos, pues el trabajo en el aula, en la escuela o en la comunidad es trabajo colaborativo, por eso debe haber interacción social con otras personas de diferentes espacios comunitarios a los que se les da un significado personal. El aprendizaje se construye cuando los estudiantes se apropian de la información de su mundo cotidiano, nuevamente enfatizando que las estrategias de enseñanza y las estrategias de evaluación deben ser situadas, contextualizada al mundo de los estudiantes, porque cada contexto es distinto, cada escuela es distinta y cada alumno es distinto, ¿sí? En su función de un proyecto de formación y la interacción con elementos curriculares y habituales que van desde lo abstracto, simbólico, lo material y lo afectivo. Bueno, retomamos también la calificación. Esa nunca va a dejar de existir, la calificación. A final de cuentas, de manera administrativa, nosotros tenemos que reportar a nuestras autoridades y ponderar en una calificación, pero esa calificación surge de qué? De todo un proceso. No surge en viejas prácticas que el alumno es el último en enterarse de que está reprobado, ¿no? Y ni siquiera sabe ni por qué.
La calificación requiere criterios claros, conocidos por parte de los docentes y los estudiantes desde el inicio. Por eso, en las fases de los proyectos, en esa organización que tenemos con los estudiantes, el alumno sabe qué va a hacer, cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer, con qué lo va a hacer, en qué momento lo va a hacer, qué materiales necesita, cuándo vamos a evaluarnos, autoevaluarnos, a coevaluarnos, cuándo vamos a llegar a la etapa de retroalimentación. En esa fase en específico de nos organizamos, precisamente requiere, los alumnos deben de tener claro estos criterios de su calificación y es necesario considerar diversas evidencias del trabajo y logro de los estudiantes e instrumentos para valorarlos. La calificación y la acreditación son complementarias a la evaluación, son complementarias. Hay algunas escuelas que todavía hacen exámenes de fin del momento, del cierre del momento, y todavía estandarizan en un mismo examen, al mismo día, todas las disciplinas o todas las materias, ¿no? O las dividen en toda la semana, el lunes español, el martes matemáticas, el miércoles inglés, etcétera, ¿no? Ahí lo estamos estandarizando. La calificación complementa la evaluación y la evaluación ya vimos que es todo un proceso, es toda una metodología en un proceso donde el estudiante va a estar interactuando no de manera aislada, sino con otros pares, otros compañeros, y bueno, eso es lo que se complementa, ¿no? A final de cuentas, sí tenemos que ponderar una calificación para que eso, en la suma de las calificaciones, se acredite el nivel educativo de primero a segundo, segundo a tercero, o el nivel de cosas más en el que se encuentra, de preescolar a primaria, de primaria a secundaria, de secundaria a prepa o bachiller. Bueno, la evaluación formativa es una actividad heurística. ¿Y qué es heurística? Pues es precisamente esa metodología para la solución de un problema, ¿sí? La indagación. A eso se va a referir, eso es toda una actividad heurística, ¿no? Entonces, yo le voy a dar elementos a los estudiantes, a algo que hemos trabajado o hemos escuchado en algún momento que se llama metacognición, para que el mismo alumno autorregule su propio aprendizaje, ¿sí? Por eso eh, estamos trabajando con una metodología basada en proyectos precisamente porque se basa de una problemática y le vamos a dar solución a esa problemática. Y si nos vamos al concepto heurístico, precisamente, pues son esa parte metodológica para la solución de algo, ¿no? Bueno, la evaluación de un plan, en un plano general se entiende como un proceso que orienta la construcción del aprendizaje. Acá está la metacognición. Orienta la construcción del aprendizaje, esas prácticas de que nada más hacemos actividades y verificamos que se hiciera, ya quedaron a un lado, ya quedaron atrás, ¿no? Hoy vamos construyendo en conjunto con los estudiantes. Hace un momento retomaba el error y si hacemos una introspección desde la niñez hasta ahorita que somos adultos, pues aprendemos más del error que de los aciertos, ¿no? El niño va a la cocina, pone la mano en la estufa que está prendida, se quema y aprendió del error, jamás vuelve a meter la mano, ¿no? Y así podemos citar muchos ejemplos. Por eso se construye el aprendizaje. El alumno debemos de llevarlo hacia allá, precisamente a la metacognición, a la construcción de su propio aprendizaje. Y esto le va a permitir el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje al maestro, la calificación, en el cual la calificación certifica los logros en el proceso, no los logros del examen, ¿sí? Que a veces le damos más valor y el examen no es que esté mal, pero nada más estamos calificando conceptos y eso me lleva a viejas prácticas como es la memorización. El estudiante nada más se prepara precisamente para el examen, pasa una semana y ya se le olvidó todo lo que estudió para ese mismo examen, ¿sí? Por eso permite el seguimiento del proceso y nosotros estamos evaluando el proceso.
en sus distintos momentos, al inicio, en el desarrollo y en el cierre, ¿sí? Bueno, un ejercicio de innovación didáctica cuya intención es redefinir los procesos educativos desde un tamiz donde se recupere el papel y la experiencia de las maestras y maestros en vinculación con elementos críticos, es decir, la reflexión, lectura y análisis de la realidad que se condensan en el trabajo por proyectos educativos. Nuevamente, lo mencioné al inicio, nosotros trabajamos bajo una metodología basada en proyectos y estos proyectos precisamente me lleva a este elemento crítico, es decir, reflexionar, analizar a partir de nuestra realidad educativa. Por eso los proyectos van a ser contextualizados a partir de la realidad de nuestros estudiantes, de nuestro contexto donde nos encontramos, ¿vale? La evaluación tradicional permite disponer de información cuantificada útil para comparar logros de los estudiantes, pero nada más esto. ¿Sí? Frente a este panorama se genera un movimiento que busca enfatizar el uso de estrategias que permitan la observación directa del trabajo de los estudiantes, el cual refleja los progresos de su propio proceso. Eso es la evaluación formativa. El proceso no se va a identificar ni los errores, ni los aciertos, ni los logros desde el escritorio del maestro, como este caso que les platiqué, del maestro que nada más está poniendo sellos y anotando en su lista de que sí cumplió, ¿no? Sí, no se hace desde ahí la evaluación formativa, sino se debe monitorear de manera permanente este proceso. El ejemplo de la libreta es un instrumento de evaluación de proceso, y si te lo vas a llevar a tu casa, pues te vas a sentar varias horas, porque no nada más tienes un alumno, tienes varios alumnos y muchos grupos, y vas a tener que leer el proceso de lo que plasmó ahí el estudiante, ¿sí? Y ahí solamente así sí verificarías el progreso de ese proceso, pero desde el escritorio, pues no se logra esa parte, ¿sale? Bueno, acá viene una tablita de las características de la evaluación tradicional y una evaluación alternativa. Ni siquiera le están poniendo que es lo nuevo, sino una alternativa, ¿eh? Por ejemplo, los muestreos o las muestras. ¿Cómo se evaluaba? Pues mediante un examen, la prueba objetiva. Y una alternativa, pues es los experimentos, los debates, portafolios, exposiciones, productos. Nada más con para poder llegar a un producto debe haber un proceso, ¿no? No nada más les pido un cartel a los estudiantes ahorita para el 10 de mayo y ya califico el producto porque está bonito, ¿no? No, sino evalúo todo el proceso para poder llegar a ese producto. Sí, a la libreta. ¿Qué te llevas la libreta? ¿Pero qué le vas a calificar a la libreta? ¿Seguitos y firmas? No. Sí, sí, todo el proceso. Lo mismo para un debate, para poder llegar a hacer un debate, nosotros no vamos a evaluar el día que vamos a hacer el debate, sino desde la temática, la investigación de esa temática, la elaboración de fichas de resumen o apuntes personales, o fichas de trabajo, el investigar 3 fuentes distintas por lo menos. Y ahora sí viene la hora del debate. Fíjense todo lo que estamos evaluando. ¿Sí? Todo un proceso para poder llegar a la puesta en escena de un debate. Nos vamos a una exposición, ¿no? En la exposición lo mismo, para poder llegar a exponer un tema, tuvo que haber un proceso, ¿no? La lectura, el tomar apuntes, el destacar ideas principales, el asimilar la información, el preparar el material que le voy a exponer para poder llegar hasta la exposición. Ahí está la gran diferencia entre uno y otro. ¿Sale? El juicio evaluativo, la evaluación tradicional basado en la recopilación de información recabada de forma objetiva e interpretación de puntuaciones, y la alternativa, basado en la observación del docente, de los pares y una introspección de mi práctica educativa. Sí, por eso el ejemplo que les decía al inicio, con mis maestros, cuando era director, les decía, hay reprobado, pues te estás reprobando tú, porque tú fuiste el que seleccionaste la estrategia de enseñanza y la estrategia de evaluación, te hiciste la maldad solo,
¿sale? La evaluación de un juicio, ¿sí? Pues bueno, es mediante la observación. Nos vamos otra vez a la exposición. Yo fui testigo de cómo leyó 3 fuentes distintas, hizo sus fichas de trabajo, hizo un resumen quizá, la preparación de sus materiales, todo eso lo estoy observando y voy recabando información, la interacción con sus pares, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y esta parte de ver hacia uno mismo, pues la evaluación formativa va a esa parte, hacer precisamente un análisis de mis estrategias. En el plano de la realidad educativa, que es el primer plano del programa analítico, precisamente no nada más analizamos lo que le acontece a los estudiantes, sino también mi práctica educativa, porque a lo mejor dentro de todos esos problemas que existen en las escuelas, el mayor problema sea la metodología que utilizan los docentes, ¿sí? En la evaluación formativa, precisamente también hay que llevarla hacia uno mismo, ¿no? La de focalización, centrada en la puntuación del estudiante con relación a la del grupo, y la alternativa es centrada en el estudiante a la luz de sus aprendizajes, no en comparación de sus compañeros, sino de sus aprendizajes. Informe, el evaluador presenta el conocimiento al alumno mediante una puntuación, la clásica que les presentamos hasta los porcentajes, ¿no? Libreta, 20%. Exposición, 30%. Examen, 50%. ¿Sí? La alternativa, el evaluador crea una historia evaluativa respecto al individuo y al grupo. Y al decir historia, pues es todo el proceso, ¿sí? Todo el proceso. Entonces, haciendo ese contraste de una evaluación tradicional y una alternativa, la evaluación formativa, pues se inclina en esta parte, ¿no? Generalización, susceptible a ser generalizable, y la alternativa no es posible por estar centrada en el individuo, ¿sí? No podemos generalizar, no podemos estandarizar. El examen estandariza, ¿sí? Y hoy estamos evaluando procesos. Sí puede ser parte de la evaluación de un examen, obvio que sí, pero nada más va a ser una parte del mismo proceso y de mis mismas estrategias, ¿sale? Pero si lo veo como estas viejas prácticas, donde generalizo, pues ahí sí está lo complicado. De agente, el docente o un agente externo, las pruebas que nos mandan, o el docente, el estudiante y sus pares. Todos estamos involucrados. Bueno, la evaluación es un proceso sistemático que integra un conjunto de acciones que se influyen o definen recíprocamente y que a su vez forman parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa tiene como propósito valorar el logro de los estudiantes, proporcionar información sobre su desempeño a lo largo del proceso, y el proceso es al inicio, desarrollo y cierre, no al final, donde el niño Ulises pasó con 10 o el niño Ulises reprobó, pero nunca tuvo esa retroalimentación a tiempo de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Para que sea verdaderamente formativa, la evaluación debe ser congruente con la enseñanza situada. Nuevamente enfatizamos, la evaluación y la enseñanza deben ser situadas, es decir, contextualizadas a nuestros estudiantes y a esa diversidad de estudiantes que tenemos. Deben proponerse estrategias e instrumentos que evalúen aprendizajes del contexto del aprendiz y se centren en el desempeño, nuevamente, se centren en el desempeño. Evaluar desempeño implica que el estudiante demuestre conocimientos, habilidades o actitudes en la realización de actividades en un contexto real o realista en la aplicación de lo aprendido, en un contexto real o realista. Vamos a tener nosotros en las metodologías basadas en proyectos, por ejemplo, un aprendizaje basado en proyectos comunitarios y un aprendizaje de servicio. Uno, o la diferencia entre uno y otro, aprendizaje basado en proyectos comunitarios, a veces es imposible que estemos sacando a cada rato a los estudiantes, ¿no? Y su enfoque de esta metodología, pues nos invita a que vayamos a hacer una labor
a la misma comunidad, y eso pues a veces es imposible, pero lo que sí podemos hacer es poner un escenario lo más real posible, ¿sí? Por eso puede ser un contexto real o realista, ¿no? Real o realista. No es lo mismo que le ponga a mis estudiantes en los documentos administrativos y legales, que es uno de los contenidos de español, que le ponga a hacer a los estudiantes a llenar como loquitos este, un, un pagaré, a ponerle un escenario, porque un escenario lo más realista, y hagamos la simulación de la ejecución de ese pagaré, ¿no? El que le va a prestar y el prestamista y los documentos que se deben de hacer, bueno, ya le creamos un contexto realista, ¿sí? Ahora, si se puede, el contexto real, pues obvio, interactuamos en un contexto real que puede ser la misma comunidad, ¿no? Por eso pongo el ejemplo ahorita, nada más para entender estas partes, el ejemplo de los proyectos. El aprendizaje basado en proyectos comunitarios, que cuando inició el ciclo escolar, mucha gente se alocó y se vamos a hacer proyectos comunitarios sin haber leído esta parte, ¿no? Que una de sus características del proyecto comunitario es esa, ¿no? Que tenemos que salir a la comunidad, ¿no? Tenemos que ir a la misma comunidad. Es imposible que todos los días hagamos eso. Lo que sí podemos hacer es crearle un escenario a nuestros estudiantes lo más realista posible, ¿no? Crearse los escenarios que reproduzcan en el aula que acontece en la realidad, considerando la familia, escuela y comunidad. La evaluación formativa es necesariamente situada, donde la construcción del programa, su evaluación deben de ser experienciales y basados en actividades, es decir, que se ejecuten, ¿sí? No nada más la parte teórica y ahí se queda, porque entonces nada más lo estamos preparando para nuestro examen, ¿sí? Y esta parte tiene mucha lógica, ¿no? ¿Cómo aprendimos a andar en bicicleta? No había un manual que me dijera, paso número 1, súbete, paso número 2, pedalea, no pone las llantitas, paso número 3, pedalea, paso número 4, pedalea un poquito más fuerte, paso número 5, quita una llantita, paso número 6, quita otra llantita, paso número 7, te vas a caer, paso número 8, te levantas. No, aprendimos a andar en bicicleta andando, aprendimos a hablar hablando, aprendimos a leer leyendo, y ¿cómo vamos a aprender? Pues ejecutando. Y esa parte es el aprendizaje, ese es el aprendizaje situado, hacerlo lo más real posible, esos escenarios a nuestros estudiantes, y en ese escenario, lo que sea lo más realista, o si es real, pues evaluamos precisamente el proceso en cómo están interactuando en ese escenario, que es muy distinto a evaluar un concepto. Ahí está la gran diferencia. Si no, vamos a evaluar la interacción que tiene en ese escenario que le pusimos nosotros, en lo más real posible, ¿no? Y basado en actividades que aproximen de forma crítica al estudiante en la realidad, en donde se puedan mostrar conocimientos, habilidades y actitudes en acción. La evaluación formativa debe reunir las siguientes características: enfatizar la evaluación de los procesos, buscar coherencia entre las situaciones de aprendizaje y la situación de evaluación. Por eso, estas son hermanitas, la estrategia de aprendizaje y la estrategia de evaluación. Coherencia, si nosotros no lo hacemos que vayan a la par, estamos evaluando otra cosa. Valorar la significatividad del aprendizaje, que realmente sea significativo. ¿Y cuándo es significativo? Cuando lo puede aplicar en un escenario real, ¿sí? El estudiante debe ser responsable de su aprendizaje, vincular lo aprendido con situaciones reales o realistas, diferenciar los logros de cada uno de los estudiantes, integrar la auto y coevaluación, que es un ejercicio que se debe de retomar en la evaluación, y hacer uso de diversos instrumentos de evaluación. Visualizar la evaluación como proceso implica plantear distintas etapas que los conforman, y las etapas, pues no es otra cosa que cuando nos sentamos nosotros a planear. ¿Cuáles son las etapas? Uno es la planeación, dos la realización, tres la valoración, cuatro el ajuste. Este caminito, pues, es el que hacemos todos los docentes. En la planeación, ¿qué hacemos? Se realiza desde el desarrollo del programa, unidad de conocimiento, sea un plan o un programa o un tema, mi programa sintético, porque esa es la base,
De ahí voy a sacar mis contenidos, mis PDA, mis procesos de desarrollo y aprendizaje. Esa va a ser la base. Y a partir de, voy a empezar a organizar esa información, a visualizar cómo voy a abordar esos contenidos o esos PDA, ¿no? Debe considerar el contenido, la forma en cómo voy a enseñar y la forma en cómo quiero que aprendan mis estudiantes. Aquí entrarían las estrategias. Una de las preguntas que les hago a mis maestros cuando los visito ahora en las distintas escuelas es precisamente es que, ¿qué les enseñas a tus alumnos? ¿Les enseñas contenidos o les enseñas estrategias? Y muchos me contestan, pues, que contenidos, otros que las estrategias, y otros que ambos, ¿no? Pues precisamente nosotros les enseñamos estrategias, ¿no? Estrategias de cómo, estrategias que van a aplicar en un momento dado o en una situación real, independientemente de los contenidos, que son importantes los contenidos, pero más allá de ellos, nosotros les enseñamos estrategias a los estudiantes para solucionar dilemas o para enfrentar alguna situación que le va a servir en su vida real, ¿sí? En mi planeación yo debo de considerar esta parte. Lo que no puedo quitar son mis contenidos nacionales, ¿no? Que están en mi programa sintético. Ahora, lo que yo visualizo es cómo voy a enseñar y cómo quiero que aprendan mis estudiantes. Y aquí entran mis estrategias, así como el tipo de evaluación y mis instrumentos con los que yo voy a recabar información. Estoy en la parte de organización personal como docente. La planificación responde lo siguiente: ¿qué aprendizaje se quiere evaluar? ¿Qué resultados se desean alcanzar y cómo serán valorados? La realización, ya viene la ejecución de lo que yo planeé. Se refiere a la puesta en práctica del proceso evaluativo y bajo los siguientes pasos: elaboración de instrumentos. Estos deben de tener coherencia. ¿Qué tipo de instrumentos quiero? ¿Quiero un instrumento de observación o quiero un instrumento de proceso, ¿no? Si es de observación, pues elijo un instrumento como una lista de cotejo. Si es de proceso, a lo mejor elijo el ejemplo que ya puse, que es la libreta, ¿no? Por ejemplo. Elijo esta parte, aplico el instrumento con los estudiantes, analizo los datos, elaboro conclusiones y comunico resultados. Fíjense, analizo datos y en esta parte de los datos, pues es que la evaluación la aplicamos en todo el proceso, al inicio, en el desarrollo y en el cierre de qué, de mi plan clase, de mi secuencia didáctica o de mi proyecto. ¿Sale? Elaboro conclusiones y comunico los resultados. ¿A quién le comunico resultados? Pues a mis estudiantes. ¿Cuándo le comunico? Al final del periodo. ¿Cuándo comunico? Al finalizar el proyecto. ¿Cuándo comunico? Comunico durante todo el proceso, ¿sí? A los estudiantes, que es algo que llamamos nosotros la misma retroalimentación, que es de manera permanente con nuestros estudiantes. Valoración. Los resultados obtenidos deben valorarse en distintos planos respecto a los logros de los estudiantes, de acuerdo con la dosificación de contenidos y con relación a las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Este es un ejercicio personal, los docentes debemos de hacer, ver hacia adentro. Lo que yo propuse, mis estrategias de enseñanza, mis estrategias de evaluación, a lo mejor hay algo que no está bien, ¿no? Creo que la vez anterior puse un ejemplo en el primer plano, que es el conocimiento de la realidad educativa, y decía, a lo mejor la metodología es la que está fallando, ¿no? Nada más me quejo en el consejo técnico, mis alumnos no saben leer, pero a lo mejor en este paso de la planeación, el que no supo organizar y seleccionar la estrategia adecuada para que aprendan a leer mis estudiantes fue el maestro, ¿no? Entonces, en ese proceso, pues, hay uno en específico que debemos de ejecutar nosotros los docentes, hacer esa autorreflexión, ¿sí? De los resultados obtenidos. El autorreflexión de todo esto que yo planeé, de los resultados después de la ejecución, ¿no? Y bueno, viene el ajuste. Si hay algo, el ajuste, lo que llamamos ajuste razonable, a la luz de los resultados y de su análisis, se elabora una propuesta o se reajusta la propuesta que ya tenía para mejorar el proceso y sus instrumentos. Y esto no se queda coartado, ¿no? Termino mi proyecto, reprobó todo el grupo, hice mi valoración y ya sé que mis estrategias no fueron las ideales. Ah, pero como ya pasa el tiempo,
Continúo y ahora voy a la siguiente, ¿cómo se llama? Al siguiente tema, ¿no? O al siguiente proyecto. No, hago mi ajuste para retomar precisamente, aprender del error donde se tuvo y modificar algo que yo mismo planeé. Bueno, continuamos. La evaluación formativa se traduce en un puente que comunica el proceso de enseñanza práctica que remite al docente con el proceso de aprendizaje. Dicha conexión debe tener las siguientes atribuciones. La evaluación debe ser formativa. La evaluación debe ser informativa. Es un proceso de la comunicación. Le comunicamos a los estudiantes de manera permanente, le comunicamos a nuestras autoridades lo que yo estoy evaluando, le comunicamos a los padres de familia en determinados momentos lo que estamos valorando, ¿no? La evaluación debe ser motivadora, no desmotivadora, ¿no? Que normalmente nos vamos a la ejecución del 5, ¿no? Reprobaste, pero el chavo ni siquiera sabe por qué reprobó, ¿no? Que no debería haber reprobados porque el enfoque formativo pues nos lleva a esta parte, ¿no? De aprender del error. Y si lo llevamos a la vida propia, ya lo dije, lo voy a repetir, se aprende más del error que de los aciertos. ¿Sale? Dice, le salió mal el novio, pues ya el siguiente novio no lo va a elegir con esas características, aprendió del error y va a elegir a alguien mejor, ¿no? Lo llevamos a la vida personal, se aprende más del error y debe ser motivadora, no desmotivadora, ¿no? La evaluación formativa debe ser comprensiva, comprensiva a la diversidad, porque no debemos de estandarizar la evaluación, ¿no? Tenemos distintos alumnos y el maestro es el primer responsable de conocer estas diferencias y estas condiciones de sus estudiantes en cómo aprenden y otras características, porque a lo mejor ahí hay una barrera de aprendizaje. Metacognitiva, la evaluación formativa debe ser metacognitiva, es decir, llevar a los alumnos a que aprendan, a que ellos autorregulen su propio aprendizaje, es la metacognición, y la evaluación debe ser interesante. Platique a alguno de sus alumnos, díganle, mañana hay examen y van a ver la respuesta que van a recibir, ¿no? Y debe ser interesante. Estas cualidades de evaluación formativa favorecen la posibilidad del diálogo entre docentes y estudiantes. Nuevamente, con los estudiantes la retroalimentación, pero dicen, entre docentes, no nada más se remite a al docente con sus alumnos, sino también docente-docente, ¿sí? Docentes y estudiantes, así como la toma de decisiones conjuntas sobre la planeación y consideración de las necesidades. El enfoque didáctico, el rol docente de la evaluación formativa, bueno, la evaluación formativa es el modo de evaluar idóneo, pues mejora el proceso de aprendizaje, permite el monitoreo y la retroalimentación. Monitoreo y retroalimentación. Orden dada y no verificada se lo lleva a la tostada, la tiznada y todo lo que termine en ada. Y hace un rato mencionaba que la evaluación pues no es desde el escritorio del docente, ¿no? Debe ser monitoreada y retroalimentada y propone un proceso para la aplicación sistemática, contextualizada e integrada a la evaluación formativa de los aprendizajes en el aula que se ejerza conforme a los 3 momentos didácticos. Y esos 3 momentos didácticos ya los había mencionado hace un rato, al inicio, en el desarrollo de la clase y al cierre de la clase. Estos momentos al inicio, ¿qué hacemos nosotros? Al inicio de una clase nosotros hacemos algo que llamamos la movilización de saberes de los estudiantes, ¿no? Ahí al movilizar saberes nosotros estamos motivando y orientando, motivando en lo que saben y orientando al nuevo saber que van a aprender en la clase, en la secuencia o en el proyecto. Al inicio de la clase se establece y se socializan criterios. No se le menciona al alumno, al último, estás reprobado. Para que nosotros hagamos este ejercicio de metacognición, que el propio alumno debe regular su aprendizaje, es importante establecer y socializar los criterios de evaluación. En la metodología basada en proyectos, repito, hay un momento en específico donde nosotros nos organizamos con nuestros estudiantes y organizar con nuestros estudiantes es desde las actividades que vamos a hacer, en qué momento las vamos a hacer, qué productos van a salir o qué productos vamos a hacer,
organizarnos con ellos es también decirles qué criterios de evaluación vamos a utilizar, con qué instrumentos los voy a evaluar, etcétera, etcétera. Deben de conocer todo desde el inicio, ¿no? De hecho, en esa etapa de la metodología basada en proyectos, pues es casi al inicio, ¿no? Es una de las primeras etapas, porque al inicio de la clase, de la secuencia o del proyecto, nosotros mencionamos y organizamos con los estudiantes qué criterios vamos a valorar, ¿no? También explora qué, sus conocimientos previos que tienen sobre el contenido, sobre el PDA, sobre el proyecto, sobre el problema, sobre lo que vamos a tratar en nuestra clase, ¿no? En el desarrollo, y desde acá, la evaluación es en todo momento, en los tres momentos, es decir, cuando nosotros estamos explorando, ¿qué estamos haciendo? Pues un diagnóstico, y el diagnóstico es evaluación, ¿no? Desarrollo de la clase. El ciclo de la evaluación formativa es este, monitoreo. ¿Qué monitoreo? La secuencia, las actividades, las dinámicas, el mismo proyecto, el proceso que nosotros marcamos con nuestros estudiantes que vamos a seguir en la etapa donde nos organizamos. Si fuera muy metódico un maestro, el día de mañana sus estudiantes saben qué van a hacer mañana. ¿Por qué? Porque en esa etapa de la metodología de proyectos se organizaron previamente. Es más, hasta tendrían, me atrevería a decir que hasta tendrían una agenda, ¿no? Dice, mañana nos toca investigar sobre el tema del agua, ¿no? Ah, bueno, ya saben esta parte. Y el docente se dedica a monitorear porque ya se organizó con los estudiantes. Y en esa misma organización, previamente indagamos sobre la temática, ¿no? Y en la ejecución de lo que yo les dije que vamos a hacer, monitoreo. Sí debe haber un control, obvio, resaltan los logros, promueve la autoevaluación y promueve la coevaluación. Desde este momento ya estamos retroalimentando el proceso de nuestros estudiantes y al cierre de la clase viene la retroalimentación donde yo verifico que llegamos a la meta que nos propusimos en el proyecto, ¿no? O que aprendimos sobre lo que nos propusimos, ¿sí? O si identificamos que no llegamos a la meta o que hubo algún error. Y en esta misma retroalimentación, el error lo convertimos en un aprendizaje porque verificamos dónde estuvo el error o dónde estuvo la falla. Sí, bueno, bien, es la parte de la retroalimentación. Estos son los tres momentos didácticos que el docente ejecuta en una clase, en una secuencia, en un proyecto, al inicio, desarrollo y al cierre. Al inicio de la clase se despierta el interés, lo que dije, movilización de saberes. En el desarrollo hace referencia a las actividades de enseñanza y aprendizaje planificadas por los maestros en acompañamiento de otros actores que desde el mismo estudiante, ¿sí? Mediante el empleo de diversas estrategias que estas de trabajo individual o colectivo. Justo aquí se ve reflejado el momento más evidente de cuando se efectúa la evaluación formativa. Y al cierre es el momento de la retroalimentación, donde nosotros materializamos nuestros logros o analizamos nuestros errores. Este ejercicio de análisis de los errores es el mismo ejercicio que nosotros hacemos en el primer plano del programa analítico, es decir, el conocimiento de nuestra realidad educativa, porque de ahí salieron problemas, dilemas educativos y en teoría analizamos esos errores, ¿no? Si el error fue el maestro o su metodología, pues era lo que teníamos que identificar para poder contextualizar qué es lo que teníamos que modificar, ¿sale? Bueno, llevándolo a una clase, de igual manera, en el cierre, el momento de retroalimentación, su importancia está en verificar si se logró materializar el aprendizaje que yo esperaba de mis estudiantes o analizar qué fue lo que falló, pero no analizarlo nada más, es que te equivocaste aquí, no, sino también retroalimentar ese mismo error para corregirlo en ese momento oportuno que es la retroalimentación, ¿sabes? Y buscar esa solución. Eh, Hablar de evaluación formativa es también hablar del sentido ético que debe tener el docente. Y en este plano, sentido ético es un ejercicio de autorreflexión del docente para que la evaluación sea formativa. El docente debe conocer las obligaciones e intereses y necesidades de sus estudiantes.
Debe tratar los datos de manera confidencial, a no ser que se requiera lo contrario, ¿sí? Debe usar la información solo con los propósitos definidos. ¿Cuáles son los propósitos? Pues que mis estudiantes aprendan. Debe cumplir las pautas acordadas. Debe participar en su propia evaluación, la autoevaluación del maestro. Esta es de las más importantes que debe de aplicar el docente. Sí, la evaluación formativa debe ser ética y para que sea ética, debo hacer ese ejercicio de mi práctica educativa. Actuar con integridad, renunciar o buscar intereses propios, estatus social político. Por ejemplo, cuando venía Planea, muchos maestros pues le contestaban con sus alumnos, ¿no? Planea porque había un incentivo económico y el que saliera mejor, pues le llegaba un chequecito, ¿no? Y aparte el estatus, ¿no? Ah, el mejor maestro, en Puebla, ¿no? Debe de actuar con integridad y esas evaluaciones se mandaban para tener un sondeo del nivel de nuestros estudiantes y si queremos saber la verdad, pues no le íbamos a falsear, ¿no? Si que vinieran y aplicaran el examen, pues ni modo, como salgan, saben o no saben y se acabó. Pero, pues, si a veces hubo malos ejercicios, poco éticos, ¿no? Para que la evaluación sea ética, se debe evitar perjudicar a otros, tratarlos de manera desfavorable como resultados de la evaluación. Sí, a veces algún estudiante, sí se llega a dar el que nos caiga mal algún estudiante o que haya hecho algo y en ese momento te desquites en la evaluación, pues eso no sería ético, ¿no? Rechazar gratificaciones o regalos que pueden influir en los juicios de evaluación, sí hay maestros que caen en estos errores, no sería ético. O ahorita que viene el 15 de mayo, ¿no? Y ya llegó el alumno que va peor y le llevó regalito al maestro, bueno, pues vamos a pasarlo, ¿no? No. Evitar declaraciones falsas, extender resultados más allá del propio estilo de experiencias personales, ser puntual. El ser puntual viene la comunicación de los resultados, ¿no? Al inicio, en el desarrollo y al cierre. Impuntual sería al último, Ulises, estás reprobado, ¿no? Tener disciplina, considerar y dirigirse con el mayor respeto, tener predisposición positiva hacia la tarea evaluadora que se va a realizar, trabajar en equipo con mis pares, con mis compañeros, porque ahí aprendemos con otros compañeros, e identificamos algunas áreas de oportunidad o algunos aciertos, seguir un orden de desarrollo evaluador, contar con una buena presencia, vestimenta apropiada en la tarea de desarrollar, ser honesto, comportarse con sinceridad, actualizar permanentemente sus conocimientos y actuar conforme a la norma vigente, nuestros acuerdos que nos mandan. La ética de la evaluación surge de la observación y reflexión sobre la tarea del maestro, no de los alumnos, así como la forma en que se lleva a cabo el trabajo de los estudiantes. La reflexión implica un proceso continuo de integración y pensamiento crítico y hay tres tipos de reflexión. ¿Sobre qué reflexionamos? De manera cognitiva, la referida a los procesos de análisis de mi planeación como docente. Si mis estrategias están adecuadas, están contextualizadas, están situadas, si mis estrategias de evaluación también están situadas, bueno, viene una reflexión cognitiva, ¿no? De manera crítica, se da en relación a la concepción de la enseñanza y en función social y desempeño ético como educador. De manera crítica y de manera narrativa, da cuenta de la percepción de la vida cotidiana en el aula y del centro, ¿sí? Lo que hicimos en todo el proceso. Esos son los tipos de reflexión, la evaluación formativa, aplicando la ética profesional de los docentes y, bueno, en síntesis, el papel de la evaluación formativa se define de las siguientes acciones. La evaluación formativa fortalece el vínculo pedagógico, motivación, confianza y empatía, retoma el error como posibilidad de aprendizaje, lo que mencioné hace un momento, no reprobaste, no. Cuando identificamos el error, identificamos, valga la redundancia, dónde surgió ese error. ¿Sí? Y posiblemente encontremos que fue la estrategia mía como docente, que no fue la adecuada, ¿no? O si fue parte del proceso,
identificamos el error, pero identificamos para aprender, ¿sí? No identificamos para decir, por esto reprobaste. Valora el esfuerzo del alumno, orienta sus procederes, saber preguntar, trabajar con la coevaluación, diseñar estrategias y actividades, detona procesos metacognitivos y promueve la retroalimentación y devolución.